Bienvenidos a otro episodio de Hispanitate. Hoy hablaremos un poco de la imposición del culto del dios Huitzilopochtli sobre los pueblos conquistados por los mexicas. Tocamos este tema un poco en el último episodio, pero quería entrar más a detalle en esto. Pero antes de comenzar el tema, quería hablar un poco de la final del Mundial que pasó apenas al estar grabando esto, hace como casi una semana, unos 5 días. Y pues vimos memes, ¿verdad? Así de mexicanos diciendo, no, pues éramos parte de España en algún punto, entonces es como si nosotros ganamos el Mundial, ¿verdad? Y pues son bromas y memes y todo, pero a la vez me gusta que se abrió esa discusión, ¿verdad? Se veían en los comentarios gente peleándose que no, pues sí, cierto, o sea, nosotros sí fuimos parte de España por 300 años y había otra gente diciendo, no, pero pues ya eso no importa, ya creamos nuestra propia identidad, una identidad profundamente hispana, por cierto, que es algo que ellos no quieren o no pueden reconocer, pero pues bueno, nomás lo menciono porque, como digo, se me hizo interesante que estas discusiones acerca de nuestra identidad hispana se pueden tener. Pero pues bueno, ya el próximo mundial ahora sí será nuestro. Pero pues bueno, hablando de Huitzilopochtli, no voy a hablar del mito exactamente, pero más de cómo el dios fue usado por los mexicas para pues apoderarse de la región, de los pueblos. Y un resumen, básicamente ellos eran súbditos de Azcapotzalco, que era la potencia en esa región. Y ellos eran sus mercenarios, básicamente. O sea, les dieron estas tierras para que vivieran ahí, pero les dijeron, pues, aquí van a vivir, pero tienen que pelear por nosotros. Y pues ya en algún punto los mexicas derrocan a Azcapotzalco, forman alianzas con otros pueblos alrededor y crean la Triple Alianza. Y pues mucho de esto fue dirigido básicamente por Tlacaelel, pues lo que se le llamaba un Cihuacóatl, que era el que estaba justo debajo del Tlatoani, ¿verdad? Este puesto pues administraba asuntos militares, religiosos, de festividades, cosas así. Pero Tlacaelel específicamente se puede ver que era como el poder detrás del poder, ¿verdad? Él básicamente aconsejó varios líderes, ¿verdad? Y básicamente creó mucho de lo que conocemos que son, pues como son los mexicas, ¿verdad? Y se puede ver en las crónicas también. De verdad digo aconsejó porque se ve en las crónicas como él, pues con sugerencias, les decía al Tlatoani que no, pues ahora hay que ir a este pueblo, hay que derrotarlos. Y después de la victoria sería como, ok, ahora hay que sacrificarlos, hay que esclavizarlos, hay que sacrificarlos a Huitzilopochtli. Entonces, él verdaderamente fue quien, pues, dirigió mucho de esto del culto de Huitzilopochtli. Ahora, sabemos que él peleó en guerras, y de hecho, pues, por ser buen guerrero, le dieron hasta tierras, ¿verdad?, en Chalco. Él también puso reformas acerca de la nobleza y todo. Pero específicamente hablando de Huitzilopochtli, él fue el creador, ¿verdad?, básicamente de la máquina, del sistema, de Huitzilopochtli, del culto, de la creencia y pues desafortunadamente de los sacrificios humanos y todo. Ahora, los sacrificios humanos también sucedían en otras civilizaciones, pero tal vez mucho menos
o habían sucedido, pero ya para este entonces ya lo habían dejado, ¿verdad? Pero es la magnitud, ¿verdad? De los mexicas que fue realmente lo impactante, ¿verdad? Y como digo, mucho fue por Tlacaelel. O sea, de verdad fue algo industrial esto de los sacrificios humanos. Hay gente que dice que nunca sucedieron, nunca no existieron, pero, o sea, todos los códices lo mencionan. Hay evidencia arqueológica, o sea, no. O sea, esto sucedió. Pero pues bueno, también sabemos que Tlacaelel quemó varios códices. Se me hace chistoso también que la gente diga, no, pues es que los españoles nos quemaron todos los códices, nuestra historia. Es como de, no, pues ya los mexicas habían quemado sus códices porque pues no les convenía. En sus códices era una historia de nómadas que iban de pueblo a pueblo y pues siendo expulsados, ¿verdad? Y como dije en el último episodio, es que se quisieron dar mejor esta historia de un pueblo elegido, un pueblo, pues sí, un pueblo elegido en su tierra prometida. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender es que Huitzilopochtli no es una deidad de esa región. O sea, ahí el dios principal era Quetzalcóatl. Antes no se llamaba así, antes de las migraciones de los pueblos nahuas, pero porque pues Quetzalcóatl es una palabra en náhuatl. Pero este concepto de la serpiente emplumada, o sea, literalmente lleva siglos y siglos y siglos. Ese era el dios principal. Y con los mexicas y Huitzilopochtli están diciendo, no, Huitzilopochtli es el dios principal ahora. Ahora, Tlacaelel también implementó algo llamado las guerras floridas. Básicamente hubo mala cosecha por unos años y dijeron, ok, pues obvio necesitamos derramar más sangre. Los sacrificios que estamos haciendo ahorita no son suficientes. Y pues primero esto es mencionado por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que era pues descendiente de nobleza indígena, fue educado en el colegio de Santa Cruz Tlatelolco y pues escribe de esto en su historia chichimeca. Y básicamente eran rituales, eran batallas creadas en donde, pues sí, dicen, ok, pues hay dos equipos, cada uno tiene cierto número de personas y pues se van a matar. Pues los otros pueblos no estaban de acuerdo, pero pues aquí mandaban los mexicas. Aparte de eso, como digo, era algo industrial, todo el sacrificio humano que había. A mí se me hace chistoso la gente que dice, que trata de defender esto como de, no, pues es que era visto como algo honorable, ¿verdad? Hacer el sacrificio a los dioses. Es como de, ok, pues obvio no, porque sí hubo revueltas de estos pueblos que decían, pues no queremos mandar a nuestros hijos e hijas a ser sacrificados por un dios que ni es nuestro dios. Entonces no es nada honorable para ellos. Obvio no quieren nada de eso. Obvio porque simplemente se aliaron con los españoles para derrocar a los mexicas. Pues ahora veremos ejemplos, ¿verdad? De cómo Tlacaelel usó a Huitzilopochtli para consolidar el poder de los mexicas sobre estos pueblos conquistados. Ahora veremos Crónica Mexicana, escrita por Tezosomo, quien ya habíamos visto que escribió la Crónica Mexicayotl, pero pues ahora en la Crónica Mexicana, en el capítulo 30, y aquí simplemente voy a leer que dice: pasados algunos días de la conseguida victoria de Cuextlan y Tuxpan, acordó Moctezuma de que pues era mucha la gente de estas provincias, Cuextlan y Tuxpan, que ellos ensalzasen y aventajasen la altura de la casa y templo de Huitzilopochtli. Ay, mira, hasta dijeron, no, pues que nos hagan el templo, ¿verdad? De
de Huitzilopochtli. Dicen, y que ahí, ni más ni menos, se comenzase el sacrificio de Huitzilopochtli con matar ahí a los huastecos presos. Y que estos tales, después de haber hecho el gran cu muy alto, le hicieron gradas, y en medio se puso el tajón, a donde habían de ser muertos los tales esclavos habidos en guerra, y para recordación del rey Chimalpopoca, que lo había comenzado a hacer, que sería cosa justa. Y pues sí, básicamente los forzaron a construir este templo. Otra vez, un dios que no es suyo. Y si continúan leyendo, pues describe cómo construyeron el templo y luego pues querían estrenarlo, ¿verdad? Entonces hicieron toda esta fiesta, todos estos esclavos los sacrificaron. Y algo interesante también que menciona es que también trajeron imágenes, ¿verdad? De otros dioses. Y aquí es interesante que usan la palabra sujeto, o sea, describiendo a los dioses sujetos al Huitzilopochtli. Así dice. Dice, otros viejos representaron la figura de diversos dioses sujetos al Huitzilopochtli. Y nombra algunos, uno de ellos siendo Quetzalcóatl. Entonces, y en esta fiesta, ¿verdad? Invitan a varios sacerdotes principales, lo que sea, de los alrededores, básicamente diciendo, esto es lo que les vamos a hacer, nosotros los vamos a conquistar, vamos a poner nuestro Dios sobre los suyos y los vamos a sacrificar para alimentar a nuestro Dios, ¿verdad? Ahora luego en el capítulo 39 voy a leer, este es Tlacaelel hablando con Moctezuma primero. Y dice, y los atraeremos a nuestra voluntad, hablando de otros varios pueblos, aunque los acarreemos como con recuas de nuestros puros pies y sobre todo guerra cruel con ellos para tener vasallaje de ellos y tener que sacrificar a nuestros dioses, porque para ir a Cuexlán es muy lejos y más lo es en Michoacán, y con estos vasallos haremos gran hacienda de sacrificios y rentas, riquezas y bienes, porque hemos llegado a las orillas de la mar del cielo. Y para nuestros tratos y granjerías nosotros los mexicanos, y que no sean tan lejos, bastará que los pongamos en Huexotzinco, Cholula, Atlixco, Itzucan, que ahora es Izúcar, donde se resgaten y compremos esclavos, oro, piedras muy ricas de valor y plumería, y entiendan que todo es mediante la abusión o el abuso Tetzahuitl, Huitzilopochtli. Y básicamente está diciendo, pues sí, es como una declaración que vamos a ir a estas tierras, a estos pueblos, vamos a esclavizarlos, los vamos a sacrificar para nuestro dios Huitzilopochtli y toda la cosa, ¿verdad? Y pues se puede ver en las crónicas, en los códices, de cómo los mexicas iban a diferentes pueblos y pues hacían sacrificios, ¿verdad? De los esclavos y todo. Y creaban estas murallas, ¿verdad? Le llamaban los Zompantli, que eran, pues sí, como una muralla de cráneos humanos. Es interesante porque encontraron que le llaman el Güey Zompantli. Lo encontraron ahí en la Ciudad de México. Y pues nunca lo enseñan. Nunca lo van a enseñar así en el museo de arqueología, ni en el museo ese del Templo Mayor. No, porque pues obvio esa no es la narrativa que quieren mostrar, pero es la realidad. Y estamos hablando de miles y miles de cráneos. Y en los códices, de hecho, en las crónicas mencionan que a lo largo de los años, o sea, iban reemplazando los cráneos con cráneos nuevos. Y aparte, que había varios de estos. Entonces, o sea, esto era algo terrible, ¿verdad? Era verdaderamente un símbolo del poder y la crueldad también de los mexicas sobre los pueblos que conquistaron. Pero pues para concluir podemos ver cómo los mexicas usaron a Huitzilopochtli para controlar a las poblaciones conquistadas. Usaron esta industria de los sacrificios humanos
Y pues como pues, si leen en las crónicas, sí hubo revueltas, hubo pueblos levantados en armas contra los mexicas, porque pues no era su dios era Quetzalcóatl, eran los demás, no era Huitzilopochtli, esto era un dios forzado, ¿verdad? Y luego veremos cómo los españoles llegan y pues acaban con todo eso. La gente dice, nos conquistaron los españoles. No, los españoles vinieron, se aliaron con todos estos pueblos, todas estas ciudades, y derrotaron a una ciudad, México Tenochtitlan. Derrotaron esta ciudad de donde salía este dios Huitzilopochtli, este culto forzado. Entonces es importante reconocer eso. Pero pues bueno, ya hasta ahí. La próxima quiero hablar ahora hablando de religión forzada, la próxima quiero hablar ahora del catolicismo, el cristianismo, y explorar si realmente fue algo forzado o por lo menos hasta qué punto llegó, porque pues no es lo que la gente piensa. Pero bueno, ya veremos ya para la próxima. Suscríbanse, comenten y hasta luego.